cromosomas. Acuérdense, a ver, hablando de teoría, ¿dónde están los cromosomas? Ustedes han aprendido que tenemos ¿cuántos cromosomas? ¿Cuánto? 46. 22 pares son somáticos y un par es sexual. ¿Dónde están los cromosomas? ¿En dónde? En el núcleo. En el núcleo. Bien, en el núcleo entonces, ¿qué cosas hay aparte de los cromosomas? ¿Cómo? En el núcleo, ¿qué hay? Además de los cromosomas. Proteínas, histonas. ¿Los cromosomas están en el ADN o están afuera del ADN? ¿Son parte del ADN o están fuera del ADN? Por favor, estoy haciendo clase. ¿Cromosomas son parte del ADN o están fuera del ADN? ¿Cómo? Están formados de ADN. Y estos como son trocitos pequeñitos. Así. Y una cadena larga. ¿Se acuerdan de los términos de teoría que ustedes han aprendido? Eucromatina y heterocromatina, ¿se acuerdan? En que la molécula de ADN se empaquetaba formando información. Pues esto, al momento de la reproducción, cuando una célula se va a convertir en dos mediante la mitosis o la meiosis, ¿no? Esta reproducción es lo que va a hacer que esa información de ADN se divida, se parta. Aquí tenemos dos cadenas. Entonces es lógico pensar que una cadena es de mi mamá y la otra cadena es de mi papá. ¿Sí o no? Es lógico de pensar. Y ahora, para esta condensación es que va formando cromosomas, porque claro, esta cadena larga, toda enredada, y mediante histonas que se va a condensar, es lo que va a formar, va a ser los cromosomas. Pero entonces, ¿en qué momento es que están divididos estos cromosomas, están separados? ¿En qué momento? Durante las fases de la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. ¿Sí? Durante las fases de la mitosis es que se prepara. Ustedes acuérdense que en toda la división celular, S1, mitosis, S2, división, todo ese proceso es una preparación, ¿no? Una mitosis en sí y una culminación, donde ya te entrega la célula preparada, lista. ¿De acuerdo? Entonces, eso que quede claro, estas cosas que no son ideas separadas, no son ideas aparte. Ustedes tienen que generar su conocimiento en base a que esto es una sola cosa. Estamos hablando de lo mismo. Si hablas de cromosoma, estás hablando de ADN, ¿de acuerdo? Sino que lo estás estudiando en otra fase, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta información va a estar, pero yo veo un cromosoma aquí y sin embargo la profesora cuando me dibuja esto. ¿En qué se diferencia? ¿Ah? ¿En la fase? No. ¿Por qué he dibujado así y por aquí voy a hacer una y otra? ¿Se acuerdan cuando hice la clase de ligamiento? ¿No? He hecho el gen por aquí, el gen por allá, pero así, el cromosoma, y no lo hice así como está aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? Este es el cromosoma, este también es el cromosoma. No es fase, chicos. ¿Se acuerdan del término cromátide?
es que es la mitad. Cromátide, cromátide. ¿De acuerdo? Pero es el mismo cromosoma. Este cromosoma de mamá, el otro de aquí va a ser cromosoma de papá. Así que aquí lo que pasa es que están pegados. Están pegados. ¿Sí? Las dos cromátides están unidas. Es tan flexible, la cadena que se encuentra toda, ¿no?, pegada, unida. Así que ustedes cuando ven cariogramas resueltos ya, van a encontrar un X o van a encontrar así, palitos. ¿Sí? Entonces, esto que queda largo de cómo está constituida la información, cómo se presenta, básicamente. Bien. Vamos a ver un poco de historia en la siguiente diapositiva. Bien. Aquí están los cromosomas también de otra manera como la presentan, para ver que está la información mediante barras, mediante la coloración que se ha utilizado. Tenemos varios tipos de coloración. En nuestro medio aplicamos la coloración de Giemsa o de orcerina acética, y en otro, por ejemplo, en Estados Unidos se usa la coloración al revés, o sea, la coloración R, en lugar de ir oscura las bandas, van las bandas claras y el cromosoma oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, según hay varios tipos de coloración. Aquí también podemos distinguir que hay cromosomas que tienen el centrómero justo a la mitad, dividiendo los brazos en partes iguales. Quiere decir brazo P igual al brazo Q. Y a eso se le va a llamar centrómero, ¿no? Se le va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Metacéntrico, ¿no? Metacéntrico. También van a ver aquellos que tienen el centrómero más arriba que el centro. ¿Y a ese cómo se le va a llamar? Sub. O sea que el brazo P es más pequeño que el brazo Q. A eso se le va a llamar submetacéntrico. Submetacéntrico. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener, por ejemplo, estos de aquí. Estos de aquí, donde su centrómero está aquí. Y mira la cabecita. El brazo P es muy pequeñito. Aquí también, ¿ves? Aquí, aquí, aquí. Entonces, esto se va a llamar acrocéntrico, donde el brazo P es mucho menor que el brazo Q. ¿Sí? Va a existir un telocéntrico. En el telocéntrico no existe brazo P. Pero esto ya no es de humanos, es de animales, de otras especies. Otras especies que lógicamente va a tener nuestras diferencias, como en el número, ¿no? Estamos viendo la forma del cromosoma también, telocéntrico. Número, porque sea especie animal o sea especie vegetal, van a tener sus propios cromosomas, su propio número, también según diferencia. Bien, seguimos entonces, vamos a ver aquí que un poco de historia de cómo se descubrió y cómo se realizaba el cultivo de ello, ¿no? Aquí he puesto una fecha, tratamiento con colchicina en 1950. ¿En qué se usa la colchicina? Ustedes ya lo han aprendido esto como medicamento, ¿verdad? ¿En qué? Evita la proliferación tumoral en cáncer, por ejemplo. Colchicina, muy bien. Evita la proliferación tumoral. ¿Qué quiere decir? Que va a detener, ¿no? Va a detener algo que se está reproduciendo. Bien, y eso es importante porque es la misma acción que va a hacer aquí. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿no?, aprendimos que Mendel trabajó en 1956, su publicación de Mendel en 1956 en alverjitas, ¿no? Después, ¿quién más trabaja? Aprendimos también que
¿cómo se llamaba el padre de la inmunología? Karl Landsteiner. En 1900 descubre ABO, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que por otro lado otros investigadores estuvieron tratando de mirar tejido. Esto empezó con Robert Hooke en los 1800 y pico, cuando empezó a descubrir la microscopía. Entonces empezaron a ver diversos tipos de tejido. Empezaron a mirar diversos tipos de tejido y miraron células sanguíneas, que también es tejido, ¿no? Y claro, Abo trabajó con células sanguíneas. ¿Qué tipo de células sanguíneas? Cuando se descubrió Abo, ¿qué tipo de células sanguíneas eran? Landsteiner, ¿con qué trabajó para descubrir los grupos sanguíneos? Eritrocitos. ¿Por qué los eritrocitos? No tienen núcleo, una característica. Pero claro, entonces linfocito, que si tiene núcleo, va a guardar otra información, que también es muy importante, ¿no? Y justamente entonces por eso se trabaja con linfocitos. ¿Y qué vamos a hacer con linfocitos? Para observar tejido sanguíneo se hicieron cultivos. Ustedes en microbiología aprenden a hacer cultivo de bacterias, por ejemplo, ¿no? Escherichia coli, para saber si es gram positiva, si es gram negativa. Se aprende eso en micro. Entonces, aquí que vamos a aprender a hacer cultivo, pero esta vez para crecimiento de células, nuestras células. Entonces también las podemos nutrir y hacer crecer en una plaquita Petri, igual que las bacterias. Y eso es lo que se hace para esta técnica de cariotipo. Primero, se obtiene la muestra sanguínea con un anticoagulante, sangre periférica, ¿no? Se obtiene y se va a separar las células sanguíneas del linfocito, que se va a llevar a las placas a cultivar. Se cultiva ahí, y ahí juega un papel fundamental la colchicina, que se descubrió en 1950, que evita el crecimiento de células. Entonces, ¿qué va a hacer esta colchicina? Pues detener ese crecimiento indiscriminado que ya se le da un tiempo para someterlo y ya paralizar. Ya no quiero más, ¿no? Pero claro, se veían cosas así muy rústicas, ¿no? Muy mal. Entonces, en 1953 se le adiciona solución hipotónica. ¿Para qué? Para que estas células se hinchen, todo se vea más luminoso y exploten. Entonces, ¿qué se va a ver aquí? Juegos de cromosomas, ¿no? En unas células abiertas. Y eso es lo que se va a ver por conjunto. Se va a elegir el conjunto más organizado, el que esté menos, cromosomas menos doblados, cromosomas más visibles, bandas más visibles. Y en 1960 se descubre el efecto mitótico de la fitohemaglutinina. Este es otro reactivo que se usa para el cariotipo. ¿Para qué? Fito, ¿de qué viene? Fito, planta, hemaglutinina. Bueno, es el contenido de este reactivo que va a hacer detener en metafase este crecimiento celular. Este crecimiento celular entonces se va a parar en metafase con un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque en metafase es donde se va a ver que los cromosomas se han separado. Ya no está en cadena, ya están separadas, individualizadas. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde se va a poder ya colorear. Hacemos entonces, se va a poder colorear en Giemsa para la observación de las
en esta coloración o ¿no? Visualización de bandas, entonces, ¿qué se puede notar? Esto ya sería un cariotipo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a observar número. Primero, si tenemos los 46 o si salimos del número, vamos a ver forma, tamaño, ¿no? Si de repente algún cromosoma está más grande que otro, ¿sí? Si hemos perdido alguna banda, si ¿no? Tenemos una deleción, una adición. Acuérdense que cada defecto que de repente en la juventud no evidenciamos tanto, de repente en mi edad ya empieza a evidenciarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto puede ser por la inactivación de una proteína, ¿no? Todo eso, esas alteraciones en número y estructura, que si son buenas, una mutación lleva a la evolución. Una mutación no siempre es mala, eso yo siempre lo digo, ¿no? No es mala, puede ser buena y lleva a una evolución. Por ejemplo, el no tener muela del juicio puede ser buena, esa es evolución. El no tener apéndice es buena, ¿no? ¿Sí o no? Evitas una apendicitis. Entonces, hay evoluciones buenas. El tener ojos azules también se dice que es evolución. Reducción de fertilidad, por ejemplo. No, sí, se dice que apareció como una mutación. El cabello rojo también. ¿No? Entonces, las alteraciones en número y estructura que se pueden descubrir mediante esta investigación genética del cariotipo es lo que va, ¿no?, a producir y lo que se puede observar, ¿no? Dar como consecuencia muerte embrionaria, reducción de fertilidad, malformaciones congénitas, todo eso se observa, ¿no? Y muchas otras en estos estudios de cromosomas. Bien, ¿y el beneficio qué se puede usar? Por ejemplo, el tratamiento. Cuando una persona no puede tener hijos, por ejemplo, ustedes jóvenes se han enamorado de un chico guapo, guapísimo, alto, de piel excelente, parece, no sé, extraterrestre, ya, guapísimo, ¿no? Pero no puede tener hijos. Una vez me pasó eso en el hospital, estaba haciendo una pasantía, entró un paciente y todos nos quedamos, ¿no? Y otro día, ¿no? Guapo, chico, pero entró directo, ¿para qué? Médico le hizo primero un análisis, ¿cómo se llama este órgano? Cuando miran el cuerpo, análisis, cuando miran el cuerpo anatómico, ¿cómo? Examen físico, ¿no? Examen físico, ¿qué cosa le van a ver? Si tiene testículos, si tiene más chicos, si tiene más grandes, si tiene, los dos han descendido, si no han descendido, si tiene ginecomastia, si no tiene ginecomastia. De chismosas, claro que vimos que este chico, por ejemplo, había sido operado de los pechos y no nos habíamos dado, no se veía externamente, ¿no? Él dijo, no, qué feo se ve que mi pecho sea grande. Entonces me opero, ya está. Entonces eso no se le notaba, seguía siendo guapo. Y claro, tenía, por ejemplo, pene pequeño. Bueno, eso tampoco no es malo del todo, ¿no? Algunos lo tienen y no quiere decir que sea. Luego, no había descendido uno de sus testículos, solo tenía uno. Entonces, eran cosas que ya al médico le había llegado a tener sospechas. Le manda a hacer un análisis y ¿qué cree? Salió así. Salió así. Y esto significa síndrome de Klinefelter. Por eso no podía tener hijos. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta persona si descubres eso? Y no solo eso pasa con hombres, también pasa con mujeres, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, esto, Superwoman, o pueden tener esto, síndrome de Turner, ¿no?
que podemos, ¿no?, mediante la investigación citogenética, usar en beneficio para hacer fertilizaciones in vitro, para hacer superovulación. Esta mujer de aquí ovulará normal. Esta de aquí. Algunas hasta menstruan 8 días, 10 días, ¿no? Tienen hemorragias. Es totalmente, ¿no?, diferente. Bueno, otras técnicas que también nos podemos valer en el laboratorio es de transferencia génica, clonamiento, micromanipulación. Esto ya para técnicas más avanzadas, para investigaciones más avanzadas, ¿no? Claro, hay que tener mucha ética también, considerar eso, por ejemplo, para el clonamiento en humanos no está permitido, ¿no? Sin embargo, creo que por ahí algunos en el mundo ya lo están haciendo. En los años 90, por ejemplo, había un boom de clonamiento, tras el descubrimiento de la oveja Dolly, hubo un intento en humanos, ¿no?, que por la ética lo pararon, ¿no?, la comunidad científica, pero inclusive aquí en Perú se pasó una novela, me acuerdo, era una novela brasilera que se llamaba El Clon. Y empezaba con eso, el argumento empezaba con eso, con que el tipo está trabajando en microscopio y hace mete un gameto, ¿no?, y saca un hijo igual a su ahijado, un producto igual a su ahijado, y crece y se desarrolla y se hace hombre, se conoce con su clon, ¿no? Entonces todo eso se dio el boom en ese tiempo porque ya se estaba trabajando en animales. Bien. Esto es lo que les he hablado acerca de cómo hacer el cariotipo. Aquí tenemos, ¿no?, las cromátides que les decía del cromosoma, ¿no? Aquí, por ejemplo, este cariograma sí presenta los cromosomas así. Bien. Entonces, cuando hablamos de dos cromosomas, tiene que haber uno de mamá y el otro de papá, su homólogo. Eso ya aprendimos cuando hicimos ligamiento, cuando hicimos, ¿no?, que la información de papá y de mamá puede ser uno dominante, el otro recesivo, ¿no?, pero tienen que estar a la misma altura. Ya tienen un locus, ¿no? Tiene un locus. Bien. Entonces, el par de cromosomas homólogos es lo que nosotros vamos a hacer en esta técnica de cariotipo. Siguiente diapositiva. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tipo de análisis de cariotipo? Y vamos a descubrir algunas mutaciones, ¿no?, variaciones en los cromosomas que pueden ser en el número. Por ejemplo, la heteroploidía es lo que vemos en el número, ¿no? Lo más común es la euploidía, porque van a ver euploidías y aneuploidías. La euploidía, que afectan al número total de cromosomas. Eso no es compatible con la vida en humanos. Si te salen 66 cromosomas, pues esa persona no vive, ¿no? 66, 69, ¿no? Ven, pero no... En conejos, por ejemplo, se ha descubierto, ¿no?, triploidía total. Pero claro, este conejo tampoco es normal, ¿no? Pero, al no ser compatible con la vida, hay aneuploidías que sí logran sobrevivir, ¿no? Aneuploidías donde solo afecta un cromosoma. Y puede ser producto, por ejemplo, de mala disyunción al momento de la reproducción celular. Mala disyunción quiere decir, ¿no?, que no se han dividido, Se ha quedado toda la información por un lado y por el otro cero, ¿no? Y eso es lo que pasa con Turner, ¿no? Esto ha pasado por esto y no ha logrado dividirse. No ha logrado hacerse dos. Entonces toda la información esta que tenía que pasar así y así en dos, ha ido esta sola para aquí y aquí no ha quedado nada. Entonces, ¿qué pasa este gameto?
no tiene esta información, ¿no? No tiene esa información de ese. Entonces, eso es mala disyunción. Y eso puede pasar en cromosomas para síndromes conocidos, que van a formar trisomías, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál sería esto? Una mujer, ¿no?, que tenga 47 cromosomas, mujer, y por acá tenga 5. ¿Qué tiene aquí, por ejemplo? Síndrome de Down, porque tiene un cromosoma extra, 47. ¿Cuál es el que de esta extra? El 21. Entonces tiene síndrome de Down. Entonces, ¿cómo será el síndrome de Turner? En mujer sería 45, X0, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las fórmulas que les pide la ficha. Aquí les vamos a dar una ficha donde te pide cómo informar, cómo reportar tus resultados. Ustedes como médicos siempre tienen que manejar eso, hacer bien el resultado, así como lo has exigido en el examen. Yo sé que en los exámenes anteriores no he exigido eso, pero a partir de ahora ya empezamos porque ya estamos finalizando el curso. Entonces, exigir un resultado correcto, ¿sí? Exigir un resultado correcto. Si yo voy a informar un síndrome de Down con propiedad, es esto. ¿De acuerdo? Un síndrome de Turner es esto. Un Klinefelter, ¿cómo sería? 47, porque tiene un X de más. Pero aquí no necesito poner el 21. Aquí, por ejemplo, síndrome de Patau, ¿cómo sería? Para una mujer. ¿Cómo sería? Patau, es trisomía en el 13. ¿Cómo sería? 47 XX más 3. Por ejemplo, el Edwards en varón, ¿cómo sería? Esa es trisomía en el 18. 47 XY más 18. ¿Sí? ¿Aquí la Superwoman está bien? No, falta 47. Bien, chicos, eso se informa de acuerdo al número. Pero si hay inserciones, si hay deleciones, ¿se acuerdan cuando aprendimos mutaciones? Si hay, cuando jugábamos con las cartas y al final habían inserciones, deleciones, ¿cómo informaremos inserciones, deleciones si me aparece un cromosoma más grande y el otro más pequeño? Por ejemplo, ¿no? A ver, acá tenemos más cariotipos. Sí. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, un cariograma femenino. ¿Ya? Un cariograma femenino, ¿se acuerdan que les hablé del acrocéntrico? Acrocéntricos son 13, 14, 15. Entonces este es acrocéntrico, acrocéntrico, acrocéntrico. 21, 22, acrocéntrico, acrocéntrico. Nada más. El IE también es acrocéntrico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Este es un centrómero al que yo le llamo cromosomas botellita, porque tienen una tapita, su centrómero está ahí y el brazo Q es largo. Pero son cromosomas medianos, porque estos son grandes. ¿De acuerdo? Entonces, estos son conocidos acrocéntricos. Les va a servir mucho cuando hagamos el recorte y pega del cariotipo. Acordarse de esto. Ahora, este por ejemplo es el 1, es el más largo, es metacéntrico, metacéntrico. Este es submetacéntrico porque tiene el brazo P más corto que el brazo Q. Submeta. Esto también es metacéntrico, ¿no? Este es submeta, submeta. ¿De acuerdo? Así vamos a encontrar
Aquí metacéntrico, metacéntrico. Sí, pero estos son pequeños. Esto aparentemente está normal. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí yo veo este cromosoma que le falta algo, aunque está doblado, ¿no? Este, por ejemplo, está pequeño, más pequeño que el otro. Puede tener una deleción. No visible, puede ser que le falte aquí algo, ¿no? Si ha tenido una deleción, entonces yo qué cosa puedo decir de esta mujer. Esta mujer es una 46, ¿sí o no? XX, ¿sí o no? Deleción en el 8, ¿no? Tú puedes decir en el brazo P. Pero esta nomenclatura ya no les voy a pedir. Lo de deleción, lo de inserción, lo de translocación robertsoniana, no les voy a pedir. Translocación robertsoniana se da, por ejemplo, entre el 14 y el 21. Entre el 14 y el 21. ¿Qué pasa entre el 14 y el 21? En que parte de la información de aquí se va aquí, ¿no? Entonces este cromosoma resulta una botellita más grande. Y esta niña tendría síndrome de Down, pero en menor grado, no como una trisomía. Si ustedes se han dado cuenta, los síndromes de Down no todos son iguales. Unos pueden ir a la universidad, otros no. Entonces ahí se ve la gran diferencia, porque unos tienen trisomía y otros son en menor grado porque solo han sufrido una translocación, por ejemplo. Entonces, todos esos resultados son reportables. Pero esta parte compleja yo ya no les voy a pedir porque es difícil de mirar. No estamos frente a un microscopio. ¿De acuerdo? Solo hasta aquí, las numéricas. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces nos ponemos a trabajar. En el siguiente parograma tenemos el masculino, para notar que aquí tenemos el cromosoma Y, que es parecido a estos cromosomas botellita 21-22, ¿sí? Aquí miren en el 13, ¿ven? ¿Qué ha pasado aquí? Este ha tenido una inserción bárbara, ¿no? No es botellita ahí. Ha tenido una inserción o una lesión, como quieran llamarlo ustedes, pero esta anomalía está muy notable aquí. ¿Y de dónde pudo haber salido? Pues de otro cromosoma que le falta. Pudo haber salido de algún otro que le falta. No sé, posiblemente de este que se ve más corto, ¿no? Aquí está el centrómero. Aquí le puede faltar. Ah, no, todo el 14 se ha ido para allá, miren. Todo el 14 se ha pegado al 13. Ya decía yo qué pasa ahí. Todo el 14 se ha ido al 13. ¿Sí? Entonces son cosas que se pueden notar. A ver el siguiente, por favor, profesora. Aquí tenemos trisomía 21. Claramente. ¿No? Bien. El siguiente, profesora, por favor. ¿Cómo vamos a hacer la actividad? Lo primero que yo hago, como se tiene que en cariograma hacer numérica, número, forma, tamaño, ¿no? Numérica, primero. Para hacer numérica, todo este desorden lo voy a separar en campos. Hago así, hago 4 campos. Ustedes si quieren hagan más campos, pero yo hago 4. Ahí, maté a 1. Ya. ¿Cuántos se encuentran en este campo? 2, 5, 8, 12, 16. ¿No? ¿Está bien o no? Me equivoqué. Está bien. Aquí, 2, 5, 8, 12. Aquí
Aquí, 3, 4, 8. Aquí, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Sumamos. 28, 39, 39 más 8, 47. Ya estoy notando lo primero, anomalía. Acá hay 47. Ahora, ¿qué cosa me interesa después de eso? El género. ¿No? Lo primero, anomalía numérica. ¿Qué cosa sería? Aneuploidía, ¿no? Ahora, ¿qué más noto? Quiero hacer el género. Entonces, ¿qué pasa? El Y se parece a es un acrocéntrico, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Si encuentro 5Y, o sea, se parece el 21, el 22 y el Y. Aquí van a haber dos cromosomas y aquí uno, si es varón. Pero, si hay trisomía, aquí puede haber otro, ¿no? Si es trisomía del 21. Entonces yo aquí veo un acrocéntrico, ¿ves? ¿Ves su cabecita? Uno. ¿Dónde más veo un acrocéntrico? Aquí otro. ¿Dónde más veo un acrocéntrico? Este, ¿no? ¿Dónde más veo? En el 16, en el 15, Aquí. Esto puede ser 21, 22. Los 21, 22 son metacéntricos. Son corbatitas. Sí, le llamamos corbatitas estos metacéntricos. Y el 8. ¿Aquí? Abajo. ¿Este? No, muy grande, ¿no? Aunque estos cromosomas han tenido, se nota que han usado buena solución hipotónica. Se dan cuenta cuando un cariograma ha sido utilizado con la solución hipotónica fresca y cuando ya está funcionando un poco mal la solución. Entonces, esta, por ejemplo, está bien bonita, ¿no? Esto podría ser, ¿ves aquí? Así van a determinar. Si yo veo aquí que solo hay 2, 4 y puede ser 21 y 22 y no hay Y, entonces sería mujer, ¿no? Puede ser mujer. Ahorita yo no, porque esta es la tarea, no les voy a hacer la tarea. ¿No? Yo ya he contado lo que me parece a simple vista, ¿no? Podría ser síndrome del 21 también. Solo es cuestión de mirar más. Ustedes al recortar ya van a saber. Y reportar qué cosa puede ser de patología. Ya, no sé qué más tengo. Chicos, entonces, para tener una nota sincrónica, les voy a pasar una hojita donde van a poner su nombre y tienen 3 preguntitas para resolver.